Shalom Aleichem y bienvenido a esta serie de clases. Hace algún tiempo que no hemos estado envueltos en el libro de Yeshayahu, pero quiero continuar lo que es el libro de Yeshayahu hasta terminar lo que es el libro, porque obviamente es muy importante que vayamos a tomando pasos lo que es en este estudio de Isaías o Yeshayahu. Estamos en el capítulo 7, verso 10 y estamos involucrándonos ahora en la parte más importante de este capítulo 7 que comenzamos desde la otra vez terminando en el verso 9. Estamos ahora en el verso 10 y estamos leyendo: y volvió el Eterno a hablar a Ahaz diciendo. Literalmente, capítulo 7, verso 10, y literalmente dice: y continuó el Señor así. Lo parafrasea el Targum Yonatán, el Rashi y otro explica que el Señor mismo continuó hablando a Ahaz, pero a través de la boca de Isaías o Yeshayahu el profeta. Ibn Ezra menciona esto, también el rabino Kimshi. Ibn Ezra explica esto, que si no crees habla, por ejemplo, pedir una señal, y por lo tanto Ahaz no respondió cuando el profeta le pidió por señal: pedí para ti mismo una señal. Esto es obvio que la señal que él le leía al profeta Isaías era para el rey Ahaz y no una persona más en el futuro, que habría de acontecer más de 700 años después de estas palabras del profeta. Obviamente esta profecía que estamos entrando en Isaías capítulo 7, verso 10, habla y trata específicamente de una persona en la historia en la cual Isaías el profeta está tratando, el rey Ahaz. Esto no es una profecía para el futuro, estás hablando en el presente del profeta Isaías. Verso 11. Isaías ahora le demanda que pida una señal. Verso 11. Pide para ti una señal del Eterno tu Dios. Pídela en el profundo o en lo alto. ¿Por qué esta cosa? Porque yo sé que tú no crees la palabra del Santísimo. Bendito sea Él, dice Rashi. Así lo interpreta Rashi. Pídelo en el profundo. Ha'amek. Está hablando en el mismo fundamento, las profundidades. Ve a la profundidad y pide. Y es como Shama, oíd y pedid, Shalá, y pedid y perdona, Salala. En Daniel es la misma expresión que se emplea en Daniel 9, verso 19. Aquí nos da una idea de que quería el profeta evocar que en el mismo medio de su duda, de su incredulidad, quería que el profeta pidiera en ese medio de duda, de poder surgir y a la misma vez pedir perdón, como si fuera al Eterno, por pedir de una base de duda. Pero esto es lo que aparece en la cara de este versículo. Oh Señor, escucha; oh Señor, perdona; oh Señor, presta atención y hazlo así, por tu propia causa, oh Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y tu pueblo. Rashi entiende esto como lo siguiente: pedid para una señal en la profundidad del abismo, para resucitar un muerto para ti, Ahaz. O sube de las alturas arriba y pedid una señal en los cielos, dice Rashi. Claramente, aquí Rashi entiende que Dios le está concediendo a Ahaz, aun si es necesario que alguien surja de los muertos para que pueda creer, para demostrarle a Ahaz que pudiera él hacer cualquier cosa que él le pide. Y vamos a ver la respuesta de Ahaz, que no es una de creyente, sino de un crédulo. Ibn Ezra y el Kimshi también interpreta el versículo de esta manera. Targum Yonatán, que es un parafraseo del arameo: pedid que un milagro se hace o se ha hecho para ti sobre la tierra, o que te aparezca a ti en los cielos. Es decir, que tú estés totalmente convencido. Esto indica que Dios, a través del profeta Isaías, estaba dando al rey Ahaz su descendencia, la casa de David, la cual es las eternas misericordias
del Eterno está vigente. Este ofrecimiento de Ahaz, una respuesta a su miedo y duda, aunque éste no lo merecía. Y él mismo reconoce al oír su respuesta en el versículo 12. Esto es muy importante porque esto va dirigido a la casa de David. Lo que el profeta le dice al rey Ahaz le aplica a él, pero particularmente a cualquier futuro generación o género de la casa de David que también como Ahaz llega a dudar. Pero respondió Ahaz: no pediré ni tentaré al Eterno, dice el verso 12. Rashi comenta sobre esto: yo no deseo que su nombre sea santificado a través de mí. Esa es la respuesta del rey Ahaz, es decir, yo no quiero que Dios sea glorificado o sea honrado por demostrarme a mí en mi incredulidad. Otros explican esto, que Ahaz quiso decir: yo no le pediré porque sé que él es incapaz de hacer lo que le pido de él. Es decir, de acuerdo a algunos, como Ibn Ezra, dice que en sí lo que está respondiendo Ahaz, que de verdad no va a pedir algo que sabe que Dios no lo va a hacer. De otra forma, Rashi dice: no, lo opuesto, es que sabe que si lo va a hacer, Dios va a ser glorificado a través de él, y no quiere que eso ocurra. Aunque suena como un creyente, el rey Ahaz: no pediré ni tentaré al Eterno. El profeta conocía los pensamientos del rey, que él negaba la habilidad de que Dios es el que puede concederle cualquier señal. Él, por lo tanto, le demanda como lo hizo: pídele una señal, dale, hazlo, prueba a Dios, ponga a Dios a prueba. Esto no se le da a cualquier persona, aun cuando lo vamos a ver. Hay muy pocas veces que Dios le dice al pueblo o dice a un siervo: pruébame en esto. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Malají, que Dios le dice al pueblo que no estaba dando de sus diezmos: probadme en eso, si no abro las puertas del cielo y arrojaré sobre vosotros una bendición. En cuanto a dar el diezmo, dar lo que estaban supuestos dar al alfolí, que era el almacenario donde se sostenía no solamente lo que es el grupo sacerdotal, sino las viudas y los huérfanos y los necesitados en la tierra. Aquí vemos que Dios dice: pruébame. Aquí el profeta le está diciendo la misma cosa al profeta, al rey Ahaz, descendiente de la casa de David, en la cual Dios prometió tener misericordia eterna sobre la casa. Y él dice: no voy a tentar a Dios en cuanto a esto. Metzudat David explica: yo no preguntaré y yo no exaltaré al Señor. Es la forma que el Metzudat David explica las palabras esta del rey Ahaz. Alternativamente, yo no pediré ahorros ni tentaré, no lo probaré al Señor, no lo pondré a prueba para mí mismo, no quiero saber. Aunque si él me mostrara una señal, yo no creeré en sí lo que está diciendo. De hecho, aún después de la señal, Ahaz no prestaba oído a las palabras del profeta, pero envió regalos al rey de Asiria, la cual era un obstáculo para el reino de Yehudá. Y esto lo vas a ver que es contundente parte de lo que es la incredibilidad del rey Ahaz. Vea esto en Segunda de Reyes, capítulo 16, y vea los comentarios ahí dados por el Malbim, que es muy interesante. Vamos a ver ahora el verso 13 del mismo capítulo 17 de Isaías. Oh casa de David, oh casa de David, oh Bet David. Esto es una degradación, como diciendo: tú, oh rey Ahaz, no tienes mérito por ti mismo, por ocupar el trono, es solo por causa de tus antepasados, la casa de David. Es decir, por causa de David que tú reinas, oh Ahaz, y que Dios hace el milagro para ti. Es decir, no es por ti que Dios va a conceder este milagro, que tú se lo vas a pedir, o que por los méritos tuyos, que tú eres tan buena persona. No, 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 no. Esto lo va a hacer por causa de lo que hizo tu padre, sobre lo que hizo las casas de David antes de ti. Si todos los descendientes de David que estuvo
ante de ti por el mérito de ellos es lo que va a haber esta respuesta. Pero también habla del futuro, porque en el futuro el profeta vio que habría de nacer alguien en el pronto futuro de Isaías, que habría de acontecer el mérito de salvar en ese momento a lo que es Jerusalén. Y como una regla, cuando uno es referido por el nombre de su padre, sin mencionar su propio nombre, esto denota que él mismo, sí mismo, no tiene mérito y es una persona expreso y perjudicar en cuanto a todo esto. Verso 13. Y dijo el profeta, que dijo el profeta, escuchad ahora, oh casa de David. Está hablando ahora no solamente a Ahaz, sino todos los que estaban de la familia del rey Ahaz. Eso incluía también el mismo profeta, todos los hijos del profeta, porque Isaías era también de la casa de David, juntamente con todos los descendientes que estaban también parte del trono y que habrían de estar presentes. Es ya una pregunta, es algo, es ya pequeña cosa para vosotros cansar a los hombres, que queréis también cansar a mi Dios. ¿Qué significa esto? Esto significa que así como el rey estaba se puede decir, en el abismo de la incredulidad, créalo o no, la incredulidad tiene un efecto secundario. Afecta a aquellos que están alrededor de él. Y por lo tanto el profeta responde de esta forma: ¿es ya pequeña cosa para vosotros a cansar a los hombres, que queréis también cansar a mi Dios? Es decir, ustedes ya están agotando la fortaleza, la fe en el Dios de Israel, trayendo las dudas, la incredulidad a los que están en la casa de David, la cual se sostiene esta casa. Ahora ustedes también quieren tratar de poner a Dios cansarlo a él también, para quitarle lo que es o moverlo de su paciencia. Esta es una expresión de degradación, como si dice: tú no tienes ningún mérito, de Ahaz, no tienes mérito propio para ocupar el trono. En sí, tú debes ser demovido del trono porque no tienes mérito ninguno. Y es aquí que es solo por causa de tus antepasados, David, que tú reinas y que Dios hace milagros para ti. Como una regla, cuando uno es referido por el nombre de su padre, sin mencionar su propio nombre, esto denota que él en sí mismo no tenía mérito, y esta expresión es el sentido de ser llamándolo de forma peyorativa. Cansar a los hombres. Rashi dice, según el Targum Yonatán, cansarlos, agotarlos. Por ejemplo, dice que es poco que desafía a los profetas del Señor con sus arrogancias, que siempre estás desfiándolos, poniéndolo por duda. Esto lo dice Cara Metsudah David. Ibn Ezra explica esto en una manera diferente. Es poca cosa que ustedes los reyes se sienten que ningún hombre tiene poder en contra tuya, que piensas lo mismo de Dios. Interesante. Que cansas porque el Eterno sabe que con tu no creer en Él, y lo cansa a Él, el Eterno, con vuestra maldad, haciendo lo malo delante de sus ojos, dice Rashi. Alternativamente, es poco para ti ascribir debilidad al profeta de Dios, que son incapaces de hacer milagros, que ascribir a Dios debilidad también. Esto es lo que implica y lo interpreta el rabino Kimshi y el Malbim. Interesante, vemos un retrato aquí del rey Ahaz totalmente vacío de fe, totalmente viviendo una vida lo que es totalmente en discordia a la voluntad y a la ley y los mandamientos divinos, totalmente sin mérito, podemos decir un rasha. Y sin embargo,
vemos la posición del profeta representando al Eterno, uno de merced, y darle la oportunidad todavía de poder rectificar y creer cuando aún él mismo no cree, el rey. Por esto dice el verso 14, y ahí es donde viene el énfasis del verso 14. Con su permiso. Es por eso que es muy importante de entender el contexto de este pasaje que vamos a leer, que llega a ser el pasaje que usan muchos de los grupos mesiánicos y cristianos para decir, tú ves, una virgen es nacida. Y tratan de decir, tú ves, esto habla de uno que habría de nacer hace 2000 años después. Y vamos a ver que en sí no se lee de esta forma. Verso 14. Por eso dará el Señor para ustedes Lechem. Ahora la pregunta es, ¿quién es ustedes? Una señal. Porque obviamente no dice no para ti, Ahaz, sino más bien para ustedes. Cualquiera que sabe el contexto sabe que se había referido a la casa de ¿quién? La casa de David, representando ahí ¿quién? Representado por el rey Ahaz y todo su mishpacha, toda su familia, toda la casa de David. Aquí viene la señal para indicarlo a quién, a alguien específico que se estaba refiriendo el profeta, al rey Ahaz y la casa de David que se había reunido. He aquí una doncella, notan que no dice virgen en nuestra traducción, porque aquí también la versión internacional, que muchos de ustedes los cristianos lo han corregido porque han hallado que realmente lo habían mal traducido en las versiones valeras y las otras versiones antiguas, que dice ahí en este versículo virgen. Obvio y ojo, claramente la historia cristiana tuvieron que corregir este error tan obvio en su propia Biblia para reflejar la traducción correcta. Dice Lechem, una señal, y aquí una doncella concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Con nosotros está Dios. Una nota para aquellos personas no judías que están siguiéndome en este estudio. Yo quiero que ustedes hagan la pregunta. ¿Dónde fue que fue dicho que esa persona que nació 2000 años después de este evento, o mucho más después, le llamaban Emmanuel? Que quiere significar Dios con nosotros. Si no estoy equivocado, me pueden corregir acá, pero yo creo que cuando él nació no lo llamaron Emmanuel, lo llamaron Jesús. O, perdona, a los mesiánicos, los Menezarim, lo llamaron Yeshua o Yehoshua, que no en ninguna forma significa lo que aquí dice Dios con nosotros, Emmanuel. Obvio, Jesús no se llamaba Emmanuel. Emmanuel es un nombre y Jesús es otro nombre. Emmanuel significa una cosa y Yehoshua significa otra cosa. Y eso vamos a ver la gran problemática que tiene el mundo cristiano cuando tratan de usar este pasaje como referencia de comprobar que lo que ellos están diciendo está en lo correcto. Pero vayamos adelante. Rashi comenta que el Eterno dará a ti una señal, él mismo. El rabino Kimfi añade y dice, para que creáis en él, en el Eterno, también para que su nombre, el nombre del Eterno, sea santificado en contra de tu voluntad, el de Ahaz. Esto dice Cara, ¿verdad, Cara? Quiero que ustedes noten algo particular en esta versión. El verso no se refiere al rey Ahaz, eso ya lo habíamos mencionado, sino dice Hu Lachem Ot, Hu Lachem Ot, una señal para ustedes en lo plural. De esta expresión plural, algunos comentaristas no judíos han querido aplicar esto a un tiempo futuro plural para aplicarlo al fundador del cristianismo. Sin embargo,
Como veremos, el sentido futuro es durante la vida de los caracteres presentes. Es decir, dentro de los papeles que juegan el rey Ahaz y la casa de David que estaba presente en el tiempo del rey Ahaz. Y la casa de David, Lahem, ustedes vean el contexto del uso plural del versículo 13, que es Bet David, la casa de David. El profeta estaba hablando al rey Ahaz y toda la composición presente del rey Ahaz, que era la casa de David. Es decir, los hijos, los descendientes, todos que tenían derecho al trono. He aquí una doncella concebirá y dará a luz un hijo. Claramente vemos que esta señal no estaba siendo dicho a la casa de David en el futuro. Es decir, a un futuro descendiente de la casa de David. Esto se está refiriendo específicamente en el momento exacto que el rey Ahaz y la casa de David junto con el rey Ahaz estaba siendo dirigido. Eso no es algo del futuro, sino el presente. He aquí una doncella concebirá y dará a luz un hijo. Gineja alma, literalmente, está con hijo. Harda veyaledet ben. Está con hijo. He aquí la doncella está literalmente con hijo. Aunque el verso lee en el presente, tenemos que entender que el procedimiento comienza del presente, pero llega a resultar algo en efecto en el futuro, que la doncella está con hijo, pero todavía no ha dado a conocer ese hijo que está dentro de ella. Por lo tanto, aunque está encinta, todavía no se ha dado a conocer, ha dado a luz el futuro. Por lo tanto, es aplicado porque es aquí que el hijo no se ha dado por nacimiento aún, y por lo tanto dará a luz un hijo, como el proceso normal de una doncella, es decir, una mujer casada que está embarazada pero no sabe hasta cuándo traerá a luz ese bebé que está en su vientre, y se ve indicando aquí en lo que es en el futuro, es decir, que ya estaba la inseminación, estaba ya adentro de la mujer lo que se llama la concepción de este niño, pero todavía los 9 meses todavía no han pasado. Este 9 meses del momento, no más de 500 años o miles de años en el futuro. Obvio, esta profecía en ninguna forma, estimados oyentes, hace referencia de una profecía en el futuro. Esto es similar al texto expresado en Jueces capítulo 13, verso 3. He aquí que eres estéril y nunca has dado a luz, mas concebirás y darás a luz un hijo. Es decir, cierto, este es el estado en este momento, pero ahora concebirás y vas a dar a luz a un hijo. ¿Cuándo? En el futuro. ¿Cuándo? En el futuro de aquellos que van a dar a luz. Obviamente aquí nos damos a conocer algunas cosas. Número uno, que el profeta está refiriéndose a una profecía específicamente al rey Ahaz y a la casa de David que se había reunido. Número 2, se estaba refiriendo a una doncella en la cual el rey Ahaz conocía y la casa de David también conocía quién era ella. Para poder esto ser útil en esta profecía, y es el propósito de esta señal, todos estos papeles y estos componentes tenían que estar conscientes de quién era la doncella, y obviamente la doncella no era una doncella que habría de acontecer en el futuro lejano, sino en el futuro inmediato, que estaba viviendo durante el tiempo del rey Ahaz y el rey y en la casa de David en ese entonces. Vejarid vejayalad da ben, y dará a luz un hijo. En contraste al libro de Juez, aún no estaba con hijo, iba a estar con hijo, porque su estado de estéril terminó. Pero en Isaías 7:14, la que se menciona aquí, Jaalma, la doncella,
ya estaba con hijo, pero tenía que darlo a luz. Todavía no había nacido en este mundo. Eso tenía que tomar tiempo. Asumimos como somos, vamos normal, 9 meses, que es un tiempo más de una persona que está viva, diciéndole al rey Ahaz, en 9 meses se va a dar a conocer este hijo. Este hijo ustedes lo van a conocer. Es decir, no estamos hablando de un futuro lejano, un futuro presente. Ustedes van a conocer quién es este hijo. Alma, la doncella, con el artículo indefinitivo, indica que una mujer particular, que ambos el profeta, quien era de estirpe o de la casa de David, también era parte y estaba incluido dentro de esta profecía. Y los otros miembros de la casa de David, juntamente con el rey Ahaz, ambos o todos conocían quién era la identidad de esta doncella. Ahora, ¿quién era esta doncella? Esta es una buena pregunta, porque según los cristianos esto se refería a una doncella que habría de nacer, aunque no era de doncella, porque recuerden que la Biblia cristiana no usa la palabra doncella acá, en las versiones usa la palabra virgen, que en el hebreo es traducido betulá. Acá usa la expresión de una mujer ya casada, es decir, ya con la edad que podía tener hijos, y obvio lo que vemos que tiene hijos, la única cosa es que no se ha dado a luz todavía. Y aquí dice Rashi que la esposa, dice Rashi, la esposa del profeta con quien concibió ese año, esto ocurrió en el 4º año del reinado del rey Ahaz. Según Rashi, este fue la esposa del profeta. Ahora, vamos a ver que más adelante hay una prueba de que en sí este es el caso, porque hay una mención de que Dios había dado a los hijos del profeta como señal, como ots al pueblo de Israel. Eso lo vas a ver en el capítulo 8, que es un poquito más adelante, pero ahí dice claramente que Dios le dio al profeta los hijos como señal al pueblo de Israel. Además, todos los hijos del profeta Isaías fueron usados como señal, como ot para Israel y la casa de David, que es Yehudá, siendo él de la casa de David, qué mejor señal de que surge esta señal dentro de la casa de David. Ve al capítulo 8, verso 19 de Isaías. He aquí que yo y los niños que me dio el Eterno, por señales y maravillas en Israel de parte del Eterno de los ejércitos, que mora su gloria y en el monte Sión. Esto lo dice claramente el mismo profeta. Es decir, si alguno tiene duda de quién es este hijo llamado Emmanuel, obvio es indicado o es solucionado con esto. Pero vamos a ver que no todos los comentaristas rabínicos están de acuerdo con esa opinión. Hay diferentes puntos de vista y es bueno saber cuáles son esos diferentes puntos de vista. Y dice, y llamará su nombre Vekarat Shemon, la expresión aquí en el tenso femenino. Rashi observa de esto que de la inspiración divina descansará sobre ella la doncella. Es decir, desde aquí, cuando se emplea la palabra y llamará su nombre, que se emplea en el término, el tenso femenino, es decir, que no va a ser el profeta que va a darle el nombre al niño, sino va a ser la misma doncella que va a profetizar. Imagínense, la doncella. Sabemos que el profeta es profeta y profetiza, pero la doncella, aquí es otra indicación que es por primera vez que la esposa del profeta es profetiza. Es decir, ella recibe profecía en cuanto a este niño, y dice la expresión esto, y ahí es lo que indica Rashi, de que la inspiración divina descansará sobre ella, la doncella. La doncella no será informada de la profecía, pero la daría y llamaría al hijo el nombre por su propia iniciativa. Es muy probable que la mujer le dio el nombre y puede ser llamado otro nombre. Muy importante. Ahora ustedes los cristianos me dicen, ahora ya entendemos ahora. Es por eso que a Jesús le llamaron Jesús y no Emmanuel. No,
Eso lo vamos a entender ahora mismo. Es la doncella que le dio el nombre. Él decía, esta es la forma que la casa del profeta, llamaba a ese hijo por Emanuel. Además, esto también se alude a algo interesante, que el hijo será llamado por la madre por este nombre y no necesariamente por el padre. Y no es necesario el nombre que utilizaría el nombramiento en el templo, siendo que es el hombre que va al Bet Midrash y declara el nombre delante del Minyan del Bet Midrash. Es el hombre que lo dice, pero aquí ya vemos que ya la mujer se lo dio. ¿Cuál es el nombre que ella lo llamaría o llamará sin saber que es dado por inspiración? Emanuel. No Jesús, no Yeshua, no Menachem, no ningún otro nombre. Emanuel, que significa con nosotros está Dios. Es decir, no Dios con o en nosotros o entre nosotros, sino que Dios está con nosotros, refiriéndose al pueblo de Israel, que Dios no ha abandonado al pueblo de Israel. Porque esta distinción, el primero indica que el mensaje o señal que es el Hijo es para el rey Ahaz y la casa de David, y que Dios no abandonaría al rey Ahaz y la casa de David, aunque no tenga ellos méritos. Este hijo, que sería llamado por inspiración divina, evocaría para la casa de Israel y en Israel lo que es la promesa eterna de la merced eterna de David. Aquí es donde vamos a ver la gran distinción. Es decir, que nuestra boca estará con nosotros y esta es la señal, porque ella es una doncella y ella nunca profetizó. Sin embargo, en este instante, sin saberlo lo que está haciendo, por inspiración divina, descansará sobre ella y ella le dará el nombre. Esto es lo que declara Isaías, exactamente palabra por palabra. Capítulo 8, verso 3. Me acerqué a la profetisa y concibió y dio a luz un hijo. Y no encontramos la esposa del profeta, la profetisa, no sea que profetizó. Algunos interpretan esto como hablando sobre Ezequías, pero es imposible, porque cuando uno cuenta sus años, haya que Ezequías nació 9 años antes de su padre, antes que su padre reinó, y algunos intérpretes interpreta que esto es una señal y que ella era una muchacha joven, una doncella, y era incapaz de dar a luz. Esto según Rashi. Rashi refiere a este punto en Segunda de Reyes, capítulo 16, verso 2. Ahora, Ahaz reinó 16 años, y esto lo vemos en el capítulo 18, verso 2 de Segunda de Reyes. El rey Ezequías era 25 años de edad cuando vino a ser rey, por lo tanto él nació 9 años antes de que su padre tomó lo que es el trono. Esto según Ibn Ezra. Ibn Ezra también refuta la teoría que el texto alude al reino en sí mismo, hablando figurativamente como un niño. El contexto en los siguientes dos versos no haría sentido común de acuerdo a esta interpretación. Ambos, Ibn Ezra y el rabino Kimshir, refutan las inferencias cristológicas de este verso. Yo quiero que ustedes noten esto, porque cuando los rabinos comienzan a refutar las inferencias cristológicas, ustedes tienen que notar que esto es algo consistente a través del libro de Isaías que hacen todos los rabinos. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas ahí en el mundo mesiánico y nezaritim que tratan de citar y poner en sus libros como por qué los judíos no aceptan a Jesús. Personas como, bueno, ¿para qué mencionar estas personas
sin dándole crédito, no es de importancia, que dándole mención a estas citas rabínicas, que fulano de tal dice que esto se refiere al otro, todo con el fin de tratar de señalar que fue a este Jesús, cuando en realidad que todas esas citas lo están mal aplicando, porque ninguno de estos rabinos jamás apoyaron las inferencias cristológicas en muchos de estos pasajes, menos de creer de que Jesús era el Mesías. Obviamente tenemos un gran problema cuando mesiánicos y cristianos y nezaritims utilizan nuestras referencias y fuentes rabínicas para dar un apoyo a su teoría de un solo pie. Llegan a crear un bastón que están tambaleando entre la verdad y la mentira y tiende a caer hacia el bando de la mentira. Siendo que la señal que fue dado a Acaz para aliviar su miedo, el miedo de Acaz a Israel, y para aliviar el miedo de Israel y Aram, no hace sentido que él debería ser dado una señal de algo que habría de ocurrir 400 años después. Más bien, el verso 16 predice que la derrota de Aram, Israel, antes que el niño sepa rechazar el mal y escoger el bien, demuestra conclusivamente que el niño habría de nacer en un futuro inmediato, no un futuro distante como lo interpretan muchos de los cristianos, muchos de los mesiánicos, muchos de los nezaritim y muchos que tratan de empujar y forzar este pasaje de profecía a un futuro lejano. De igual manera, la tradición de la Virgen para Alma es completamente errónea. Ya simplemente ustedes que no tienen quizás manejo de la Biblia hebrea pueden ver en su versión internacional cómo ahí hicieron la corrección en la traducción al castellano. Simplemente eso es suficiente evidencia para demostrar que hay algo mal en las traducciones que le han dado la iglesia, los grupos mesiánicos y los nezaritims. La palabra usada por doncella es alma, no betulá, sin importar si es una virgen o no. Como prueba, el masculino elem, que obviamente no está relacionado a virginidad. Vea, y le recomiendo que lea lo que dice Proverbios 30, verso 19. El camino de un hombre con una doncella, alma. Muy bien. Ibn Ezra, como Rashi, cree que el niño era del ser del profeta, quien junto con Shear Yashuv y Mahel Shalal Hashbaz era una señal de eventos futuros para Israel. Emanuel era una señal que Dios estaría con el reino de Yehudá y lo rescataría de su predicamento, de la amenaza de los ataques por los dos otros reyes. Y obvio, esa señal tuvo que estar presente durante la vida del rey Ahaz para acertar y para demostrar que Dios no abandona a la casa de David. Mahel Shalal Hashbaz era una señal de destrucción repentina y eminente del reino de Israel. Eso sucedió con los 10 tribus. Shear Yashub era una señal que el remanente de los judíos se arrepentirían y regresarían a Dios. Esto es la substancia de la declaración misma del profeta en Isaías capítulo 8, verso 18. He aquí, y yo y mis hijos, a quien el Eterno me ha dado por señal y maravilla en Israel. Señal y maravillas. Eso lo dice Ibn Ezra en comparación de Rashi, del capítulo 8, y puedes ver el versículo 3, 18, capítulo 7, verso 3. Como mencionado anteriormente, Rashi rinde, ella llamará su nombre Manuel, en la tercera persona, denotando que la madre del niño se le concederá inspiración divino en el nombramiento del niño. Obviamente, aparentemente, Miriam, María, la Virgen,
que sucedió 2000 años, aparentemente se olvidó esa profecía y mal llamó, por medio del Espíritu, su niño Jesús en vez de Emmanuel. Obviamente tenemos dos problemas, lo que dice la Biblia cristiana y lo que dicen nuestras escrituras, además del asunto del problema de lo que es el tiempo. Rabino Kimchi dice igual, sin embargo, él rinde que que está en la segunda persona y tú, la mujer, llamarás su nombre, explicando que el profeta debería instruir su esposa a llamar al niño Emmanuel. Él explica la señal diferentemente como lo veremos o como lo vemos. Vamos a ver el versículo 15 del mismo pasaje de Isaías 7. Mantequilla y miel comerá. Tendrá conocimiento para rechazar el mal y elegir el bien. El niño, vamos a llamarlo Emmanuel, comerá porque nuestra tierra está repleto de todo bien, dice Rashi. Eso va a comer. Conocerá a rechazar el mal y a escoger el bien. Hebreo le da a todo, literalmente, su conocimiento. De Emmanuel conocerá rechazar lo malo y escoger lo bueno. Va a atraerse a lo bueno, es decir, y no le va a gustar lo malo. Ahora, cuando tendrías esta plenitud, no está nuestra tierra desolada ahora para las tropas de los reyes de Aram y Peca y el hijo de Remalia. Esto lo pregunta Rashi. Vamos a ver el verso 16, porque ahí vamos a ver el desarrollo de todo esto. Porque aun cuando todavía no sepa el niño rechazar el mal y elegir el bien, será abandonado de la tierra, abandonada la tierra que tú estás hastiando por causa de estos dos reyes. Es decir, claramente ellos lo van a abandonar. La tierra será abandonada por sus habitantes, ejemplo, la tierra de Rezín y la tierra de Peca. Es decir, el temor de sus dos reyes, Rezín y Peca, porque en ese mismo año del rey Asiria, Ashur, morarían sobre Damasco, siendo que el rey de Ahaz lo empleó, como dice en Segunda de Reyes, capítulo 16, verso 19. Y vamos a leer un poquito sobre esto. Subió, dice acá, Segunda de Reyes, verso 16, verso 9. Subió el rey de Asiria o Ashur contra Damasco y la tomó y la desterró a su población. A Kir y a Rezim dio muerte. Vea también Segunda de Reyes, capítulo 15, verso 30 en adelante, donde Hoshea, hijo de Elad, tramó un conspiro contra Peca, hijo de Remalia, y lo hirió a muerte. Esto sucedió en el 26º año de Yotam, la cual era el cuarto año del rey Ahaz. Vea también a Rashi en su comentario en acá. Aparentemente Rashi explica que la señal sería la inspiración divina de la madre del niño al nombrarlo Emmanuel. Así como ya hemos dicho, Rashi evita la interpretación obvia que el conocimiento del niño de rechazar la comida mala y escoger la comida buena predecería la derrota de estos dos reyes, siendo que el verso 16 declara que la tierra sería abandonada antes que el niño, Emmanuel, sabría escoger entre rechazar lo malo y escoger lo bueno. Además debemos notar que Rashi no explica la profecía en referencia al exilio de Samaria, siendo que esto tomó lugar en el 6º año de Ezequías, ya unos años después de las profecías, incompatible con el verso 16. El Targum Jonatán, sin embargo, rinde le dató en el verso 15 como cuando aún él no conoce. Aquí nos da algo muy importante. Kimchi, el rabino Kimchi explica que tan pronto que el niño nazca, él comerá mantequilla, crema y miel, simbólico de todas las comidas dulces. El rechazo de todas las comidas amargas le dará de comer y comerá todas las comidas dulces, conocimiento a rechazar lo malo y escoger lo bueno. Porque aún antes que esta señal viene, la tierra de Judá será
abandonada por estos dos reyes, quienes tuvieron aspiraciones de ser regentes, ser reyes ellos mismos. Esta señal es después del hecho, indicaría que esto mismo, así como estos dos reyes, habría de abandonar la tierra, ellos jamás regresarían a atacarlo. Indicación que Dios estaba con el rey Ahaz y con la casa de David, aunque no merecían estar. Alternativamente, la segunda expresión de rechazar lo malo y escoger lo bueno no significa lo mismo que el primero. Esto significa que antes que llegar a acostumbrarse a completar a rechazar lo malo y escoger el bien, ya estos dos enemigos ya hubiesen desaparecido, se puede decir, del escenario. Ibn Ezra también explica el segundo versículo a significar que antes que el niño llega a la edad de entendimiento, a diferenciar entre el bien y el mal, los dos reyes se irían. Y él aún cita a los exégetes, quien clama que el niño sería más joven de 20 años cuando los dos reyes dejarían la tierra. Él deduce de este punto de vista que la profecía toma lugar después del segundo año del rey de Ahaz. Él aparentemente interpreta la profecía al referirse al exilio de las 10 tribus, la cual tomó lugar durante el sexto año del reinado del rey Ezequías, el presunto Mesías de la época, según Hillel. Es decir, Hillel decía que ya el Mesías había llegado en la forma del rey Ezequías, pero como vamos a ver más adelante, según el Talmud, no fue el Mesías de su tiempo, porque cumplió con muchas cosas y se habían visto muchas maravillas y muchas señales y muchos prodigios a través del reinado de Ezequías. Pero, para ser claro, el Mashiach, el que se espera, el Ben David, de entrar y culminar toda esa época, no había llegado. Y esto lo dice también el Talmud. Siendo que el Ahaz reinó 16 años, el niño tendría 20 años si nació después del segundo año de Ahaz, dejando 14 años de Ahaz y 6 años del rey Ezequías. Ibn Ezra concluye sin embargo diciendo que es posible que este verso no significa que él tendría 20 años cuando los dos reyes dejarían la tierra, y por lo tanto demorando las profecías para años más tarde del reinado de el rey Ahaz. Él no disputa la interpretación del profeta que se está refiriéndose al exilio de las 10 tribus que habrían de ser removidos. Claramente, todas las opiniones rabínicas concuerdan que este niño llamado Emmanuel eran lo que es hijo de la profetisa, o mejor dicho, la esposa del profeta, y que todo esto cumplió para demostrar al rey de Ahaz y a la casa de David que el hecho que Dios no abandonaría su promesa a la casa de David, lo que es la misericordia eterna de David. Esto nos da gran aseguranza y gran expectación, sabiendo que en la casa de David siempre está presente la merced eterna de Dios. Dios siempre tendrá merced sobre la casa de David en todas las épocas. Verso 17. Traerá después del Eterno sobre ti y sobre tu pueblo, sobre la casa de tu padre, unos días como ellas no han venido desde el día que se apartó Efraín de Yehudá y el rey de Asiria. Rashi dice de este verso 17, escuchen, y aún mayor que esto, el Señor traerá sobre ti y sobre tu pueblo, sobre Ezequías su hijo, quien reinará después de ti. Pero siendo que Ezequías era justo, el profeta no lo llama su hijo. No le da crédito al rey Ahaz. Interesante. Ibn Ezra comenta que cuando Samaria y Damasco son exiliados en Ajerib, atacaría a Yehuda. Él sigue su interpretación del verso previo con refiriéndose al exilio de los 10 tribus. El rabino Kimchi, sin embargo, explica en la siguiente manera, aunque lo explica que no tienes que temer los dos reyes
que hasta ahora te han amenazado, Dios lo traerá más tarde sobre ti. Uno de los que no han venido, siendo que el día que el reino de la casa de David fue dividido, Efraín cedió de Jehudá, y son de los días del ejército del rey de Asiria, y aún entonces literalmente envuelve, un milagro será hecho por Jehudá. Y ahí hallamos en 2 de Crónicas, capítulo 28, verso 20, que él vino sobre el rey Ahaz primero, como está escrito, y Tilgat y Peneser vino sobre él y lo afligió, pero no lo fortaleció. Y en los días de Ezequías su hijo, el milagro fue hecho, dice Rashi. El profeta está prediciendo que en los días de aflicción y tribulación viene sobre Jehudá, como la cual no había ocurrido desde la cesión de las 10 tribus en los días de Jeroboam, hijo de Nebat, de Efraín. El perpetrado de esta aflicción será el rey de Asiria, Ashur, quien lo atacará al rey Ahaz, como se relató en el libro de las Crónicas, y vuestro pueblo y la casa de vuestro padre, refiriéndose a Ezequías de forma eufemísticamente hablando, siendo que él era totalmente justo. Pues vamos a parar acá en esta noche, porque en el versículo 18 vamos a ver que continúa la idea que va a suceder en aquel día que silbará el Eterno a las moscas. ¿A qué se está refiriendo todo esto? Aquí vamos a entrar en más detalles en todo eso. Ya vimos en los versos, se puede decir verso 10 hasta el verso 17, un desarrollo profundo de que realmente esta doncella que nace y da luz a Emmanuel ocurre durante la vida y tiempo del profeta Isaías, y no 2000 años después, para una supuesta invención de una nueva profecía que supuestamente lo cambian el nombre a un tal Yahoshua a Nazaret, en la cual totalmente, no solamente que vemos que Dios no estaba presente y necesariamente con el pueblo, porque vemos que fue la destrucción del templo que ocurrió durante la época supuestamente de ese personaje de la historia, Jesús. Por lo tanto, no podemos llamarlo de ninguna forma, ni literal, porque la madre no la llamó así, ni metafóricamente, ni simbólicamente Emmanuel, porque literalmente lo que hubo ahí fue una desolación que causó un exilio en la cual al día presente estamos por causa del odio sin causa. Ahora yo les digo a ustedes, mis amigos judíos que están envueltos en esa locura llamados los Netzarim, o en esos grupos mesiánicos, o en esos grupos cristianos, ¿cómo puedes poder decirnos que crees en un Mesías basado en este capítulo 7 cuando no tienes las bases ni histórica, ni bíblica, ni hebrea para poder decir que esto se refiere a una persona que habría de nacer 2000 años después del acontecimiento del profeta Isaías, el rey Ahaz y la casa de David de ese entonces? Obvio, hay que estudiar, obvio, hay que escudriñar las escrituras, porque de ellas no hablan de Jesús, hablan de las profecías que Dios cumplió para nuestro pueblo y continuará cumpliéndolo para nuestro pueblo en el pasado, presente y futuro. Shalom, shalom, que tengan una buena noche.